Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento en el que puedas ver este video. Yo soy Yeida Cruz, trabajadora social y a la vez soy miembro de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Soy parte del Comité de Prevención de la Violencia y hoy vamos a estar hablando con dos profesionales expertas en la niñez y vamos a estar hablando sobre lo que es la prevención de la violencia hacia la niñez en Puerto Rico. Así que voy a presentarte a las personas que me van a acompañar en este espacio. Tengo a la doctora Jessica Morales Acevedo. Jessica tiene un doctorado en psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu, perdóname, Universidad Albizu, la Jessica. Es especialista en trauma. Ella cuenta con experiencia forense, evaluadora en casos de custodia, relaciones filiales y menores que cometen falta. Así que Jessica nos va a estar acompañando hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que es esa violencia rampante que tenemos en este país en contra de lo que es la niñez. Y también nos acompaña en este espacio la doctora Alice Fernández, psicóloga clínica y escolar. Ella es especialista en autismo y discapacidad intelectual y Alice es parte del Comité de Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez. Hola Alice, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? O Según buenas estemos noches bien, o cuando buenas vayan, noches. cuando vayan a ver este video. Así que yo muy contenta de poder tener este espacio y que podamos hablar sobre lo que es la violencia en la niñez. En estos pasados días estuvimos trabajando con lo que era la violencia hacia el adulto mayor, una de las poblaciones que más afectada está ahora mismo en Puerto Rico. Irónicamente, ¿no? Hay más casos de adultos mayores que han sido maltratados, ¿no? Así que vamos a estar hablando un poco sobre lo que es esa violencia hacia la niñez. Así que yo, foro abierto, quiero que esto sea un espacio donde podamos compartir y sobre todo que le podamos dar a las personas que ven este video alternativas y tal vez hasta, ¿verdad? ¿Cómo pueden educarse sobre lo que es la prevención en contra del maltrato a la niñez? Así que, Jessica, dentro de tu experiencia, ¿cuál es ese maltrato que me puedes decir? Pues mire, es el más frecuente o todos son más frecuentes. ¿O qué me dices, Jessica? Hola, primeramente agradecida por la oportunidad. Como dijeron ahorita, Gracias buenas a ti. noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que lo veamos. Pues mira, cuando hablamos de maltrato, la realidad es que cuando uno está en la práctica ve de todo tipo de maltrato. Pero cuando vamos a las estadísticas, el Departamento de la Familia regularmente todos los años emite unas estadísticas de los casos que fueron no solamente reportados, sino fundamentados. O sea, que encontraron causa para indicar que habían elementos de maltratos y en el 2023 de los 5.239 casos que se encontró con fundamentos, identificaron que el que estaba número uno, o sea, el más alto, era el de negligencia. Ok. Cuando hablamos, ¿verdad? Y después de negligencia le seguía el maltrato físico, pero cuando hablamos de negligencia sabemos que es dejar de proveer y Ujú. además sabemos que hay muchos tipos de negligencia y negligencia puede ser tan amplio como dejar de proveer alimentos, como dejar de proveer asistencia en el área académica, ¿verdad? De dejar de proveer viviendas, los servicios esenciales para que un niño pueda subsistir y que esto le pueda ocasionar algún daño o alguna repercusión a nivel emocional o a nivel físico. Ujú. Así que cuando vamos a estadísticas, lo que dice el Departamento de la Familia de los datos recopilados es que es la negligencia, ¿verdad? El maltrato que más se identifica en nuestra población. Ok. Alice, ¿y cómo tú lo ves en tu práctica? Pues yo estoy de acuerdo con las estadísticas, se ven todos, ¿verdad? Como dice la Ujú. compañera, ciertamente. Pero la negligencia se marca más y de hecho del 2018 al 2023 ha habido un aumento en todos los renglones de maltrato de menores de un 10,5%. Así Ok. que, y eso es mucho, ¿verdad? Nosotros no deberíamos ni siquiera estar aquí hablando de maltrato de la niñez, debería ser cero.
¿verdad? Eso sería lo que esperaríamos. Ciertamente, lo que dice la compañera en cuestiones de negligencia, que es esa falta de protección que se le tiene que dar a los niños, de servicios esenciales, pues es algo que me parece a mí que es importante recalcarlo a la sociedad en general, de que no es solamente tener niños, porque tenemos en Puerto Rico una legislatura y un gobierno que te impulsa a que tenemos que tener niños porque, ¿verdad? Demográficamente ha bajado los nacimientos, Ajá, ajá. pero hay que estudiar antes de exigir eso, si estamos preparados para recibir niñas y niños. Porque la negligencia es cuando la persona, mira, como yo como padre o madre no sé que tengo que ir a la escuela a buscar las notas. O que un niño debe comer por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Y eso es algo que pensamos que es como que por default. ¿Verdad? O Claro. sea, O que debe estar limpio vestido, porque no es que le compremos ropa cara, pero debería. Y todo eso cae en esa negligencia, esa supervisión de asignaciones, el buscarle los servicios a los médicos, los servicios educativos. O sea, son responsabilidades que se asumen en el proceso de maternar y paternar y que va en ese desarrollo de vida. Y sin embargo, es el área donde más estamos cometiendo falta. En la supervisión cuando dejamos los nenes con los celulares, ¿verdad? Para que vean lo que quieran y hagan lo que les dé la gana, como decimos por ahí. Pues ciertamente esa falta de supervisión trae muchos problemas. Si aquí vamos a hablar del uso de la tecnología, wow, o sea, se ha ampliado la gama de problemas en la que está un niño hasta jugando sin supervisión, ¿verdad? El gamer está jugando. Mira, por ahí vienen muchos sí. supervisión de saber si ese juego es adecuado para esa edad, para ese niño. Creo que estoy aquí, ¿me ves? Sí, Okay. estás ahí, estás ahí. Okay. Yo estaba viendo participantes en estos días y ese asunto de la tecnología, cada vez más niños, más pequeños tienen celulares. Entonces, dentro de mi discurso hacia los padres, sin problema alguno, es que yo les digo, ustedes están buscando identificar un problema, pero el problema son ustedes, lo lamento, porque ¿cómo a un niño de 10 años tú le vas a delegar un celular? No, que para que la típica excusa cuando voy a trabajar a las escuelas es que si algo pasa, una emergencia, la escuela tiene el reglamento que no acepta celulares y segundo, que si hay alguna emergencia, ellos tienen la obligación como institución de resolver como sea. Entonces, esa excusa es la que peor queda, porque entonces tú dices, Dios mío, en una ocasión tuve a esta abuela que me decía, no, Missy, porque es que el celular de mi hijo no tiene para eso que ustedes le dicen Wi-Fi. Yo, señora, pero usted sabe que usted activa un botoncito, que el Wi-Fi de las escuelas está abierto también, y entonces, ¿a quién hay que educar? ¿Verdad? ¿A quién hay que sentarle y llevarle que este problema cada vez está peor? Porque no es al estudiante, ¿verdad? Y la escuela le permite porque si los papás lo permiten, pues ¿qué vamos a hacer? Dime, Jessica. Sí, disculpa. Y la realidad es que la tecnología ciertamente es beneficiosa cuando se hace un buen uso de la misma, pero ahora vemos que la realidad es que en el mundo ocupado que quizás pueden vivir los adultos, delegan el celular a los niños para que este celular sea la niñera de ese niño. Entonces tenemos infantes que su modo de regularse aprendido es usar el teléfono. ¿Por qué? Porque quizás es mucho más fácil en cuestión de tiempo yo darle un celular para que él pueda entretenerse que quizás yo sacar un tiempo y sentarme a jugar. ¿Y qué pasa? Que tenemos entonces estos niños que se han socializado con la tecnología, donde yo lloro y le doy el teléfono para que se entretenga. Yo salgo y le doy el teléfono para que se, ¿verdad? Para regular todo tipo de emociones. Así que tenemos niños regulándose con la tecnología
que entonces los dejamos desprovistos de recursos emocionales para manejar sus situaciones emocionales. Y entonces, ¿qué estamos, verdad? Tenemos que reevaluar cómo estamos haciendo uso de los dispositivos electrónicos, que si bien es cierto son beneficiosos, no están beneficiando cuando se usan como niñeros, cuando se usan para regular, cuando se le da un mal uso. Ujú. Y este espacio que estás hablando de la violencia, me parece importante porque el uso excesivo de cualquier cosa, ¿verdad? Pero en este caso que estamos hablando de la tecnología, hace que también estos niños se vayan desarrollando con menos destrezas sociales, ¿verdad? Ujú. La humanidad y el calor humano se pierde ahí porque estoy todo el tiempo conectado. Como habló la compañera, la autorregulación viene de parte de la tecnología, pero tampoco desarrolla una inteligencia emocional. Y hay otras Ujú. destrezas que se dejan de desarrollar por el exceso de uso de tecnología, como son la coordinación, las destrezas Ajá. motoras, ¿verdad? El saber esperar, el poder salir y aprender de la naturaleza, otros tipos de contacto que son importantes para tener una sana convivencia. Entonces, nos estamos quejando de una sociedad violenta cuando realmente lo que estamos haciendo y reforzando es exactamente la violencia, Ujú. porque no estamos dando destrezas para yo poder desarrollar paciencia, tolerancia, espera, autorregularme, el control, ¿verdad? Emocional. No, yo no estoy dando esas destrezas. Y si hablamos de los juegos que compramos, que muchos de ellos Eso son iba. Ujú. violentos, ¿verdad? Y mientras más cabezas tumbe y más gente mate, mejor. Y normalizo eso, pues lamentablemente estamos mal y lo estamos haciendo sin esa supervisión, ¿verdad? Y sin estar pendiente si es la edad adecuada en la que esta persona puede enfrentar esa situación y con la orientación correspondiente a eso, porque Claro hasta que un tenemos celular necesita orientación. claro, que tenemos padres que simplemente compran los juegos porque el niño le dijo, es que eso yo lo juego con mis amiguitos Uh y -huh. pues aquí tienes el juego, pero ¿qué contenido tiene el juego? No, porque es que él se pone los audífonos y yo lo escucho que está peleando y que está gritando, pero pues está jugando. Ajá, pero ¿qué está jugando? ¿Con quién se está relacionando? O sea, eso entra como violencia, como negligencia, como, o sea, esa falta de supervisión es súper importante y eso 10, 11, 12 años, peor aún. Entonces, eso que tú mencionas de la falta de tolerancia, la paciencia, entonces vemos en los adultos ese reflejo, ¿no? Cuando creces entonces tienes cero paciencia porque nunca la desarrollaste. Y entonces están los papás vueltos locos buscando terapia porque a los 17 años no lo puedo controlar. Bueno, y no solamente no lo puede controlar, no lo conoce, porque no ha tenido el Tampoco. tiempo de tener una comunicación asertiva, efectiva con sus hijos, de manera tal que puedan hacer un vínculo, ¿verdad? Responsable de conocimiento, respetuoso, no lo hay, porque como Ujú. dijo la compañera, le suelto el celular para que se tranquilice, le suelto el celular para que se entretenga. Ese espacio que es el que yo debo tener para sentarme con mis hijos, leer un cuento, hablar algún tema, salir a hacer un juego de pelota, de voleibol, ir a ver la naturaleza, a ayudarlo a que establezca vínculos, contacto, a que se, ¿verdad? Se humanice, pueda Ujú. trabajar con esas emociones y pueda aprender a comunicar esas emociones, más allá de gritar Claro. en un juego, no se está dando. Así que Ujú. llegan a una oficina y realmente ni siquiera los conocen. Exactamente. Y la Ibas a decir doctora, algo, Jessica. y la doctora Pérez habla sobre, ¿verdad? Sobre las funciones cognitivas y lo de los cuentos. Y vemos también que la realidad es que el cerebro de un niño no viene preparado para ese shot de dopamina tan alto que se Ujú. genera cuando tenemos un dispositivo de frente. Así que tenemos unos altos niveles de dopamina segregando con estas imágenes que jamás es comparativo con un libro. Entonces tenemos niños que entonces vemos, ay, ¿por qué?
que yo trabajé también en educación y decían, ¿por qué los registros en educación especial han aumentado? ¿Qué está pasando? Sí, ay, es que todo el mundo tiene déficit de atención. Pero si vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que estamos hablando, las funciones ejecutivas que están en el lóbulo frontal, que es las que regulan los impulsos, las que tienen que ver con la emoción. Cuando nosotros estamos pegados todo el día a un dispositivo electrónico, estamos, ¿verdad?, desregulando ese sistema que por naturaleza viene preparado para una función particular, pero en vez de yo darle un libro, le doy unos estímulos demasiado con muchos colores, con muchos sonidos, que jamás es comparable con un papel y un lápiz. Entonces el niño va a preferir esto, el niño se acostumbró y genera dependencia a ese dispositivo. ¿Por qué? Porque es que eso fue lo que me fui creciendo, así que ahí vemos cómo los niños ya van desarrollándose en un ambiente que no es propicio. Y si vamos a hablar de los registros de educación especial que han aumentado alarmantemente, algo bien importante que yo notaba cuando estábamos recopilando este historial es que este papá decía, no, pues yo no recuerdo que haya pasado nada, pero cuando uno se va bien a fondo, dice, bueno, pero cuando yo estaba embarazada, yo me tomé unas pastillas por, ¿verdad? O me tomé tal cosa porque no quería el embarazo. O sea, vemos cómo desde esa gestación vienen ocurriendo cosas en el ambiente, en ese sistema del niño, que va generando una predisposición para que hayan ya unas necesidades desde que está en el vientre. Así que vemos niños que se están criando en, ¿verdad?, en situaciones de vulnerabilidad, pues ya sea por el ambiente gestacional, ya sea al nacer, ya sea durante el desarrollo. Y entonces, ¿qué hacemos con, ¿verdad?, con esos niños, con esas necesidades? Hay que educar definitivamente a ese adulto, a ese Claro. padre ¿verdad?, esos progenitores. Y yo creo que aquí la doctora Pérez, que trabaja con personas con discapacidad, puede ver también como sabemos que la discapacidad viene, ¿verdad? Hay niveles de severidad y podemos entender que hay personas que son más adiestrables, que viven en comunidades que pueden desenvolver, pero desde mi entender, trabajando con, ¿verdad?, con víctimas de abuso sexual, yo puedo percibir en la población que estas personas necesitan que haya un refuerzo adicional para que esa vulnerabilidad pueda ser atacada desde la infancia. O sea, hay una vulnerabilidad porque pueden ser más fácilmente manipulables, porque a nivel cognitivo tienen unas necesidades, pero tiene que haber la escuela, los padres, tiene que haber un conjunto de personas trabajando de manera colaborativa para que este niño que ya viene con unas vulnerabilidades pueda tener unas destrezas y en el, ¿verdad?, en el momento que pueda ser, por ejemplo, padre o esté en una relación, no venga con mayores vulnerabilidades y se puedan trabajar. Claro. Sí, siguiendo esa línea, es que no podemos quizás desvincularnos de que existen unos determinantes sociales, ¿verdad?, que van a incidir en el maltrato infantil y que eso es importante, ¿verdad?, trabajarlo. La pobreza es uno, la Definitivo. inseguridad alimentaria, el uso problemático de sustancias, que lo nombró la doctora aquí, por parte de algunos de los progenitores o por ambos, el desempleo que en Puerto Rico, ¿verdad? Siempre ha sido un problema, la crisis intrafamiliar que estamos viendo, porque ocurre mucha violencia intrafamiliar, que a veces se queda calladito y hemos visto noticias que no hay un seguimiento interagencial, que ella también lo trae, que es importante ese trabajo interagencial. La violencia de género, que va en aumento, tenemos un número de feminicidios, ¿verdad?, bastante alto en lo que va de año. El aislamiento social, que lo acabamos de discutir solamente. Cógelo un poquito. Ok, en lo que ella regresa. Tú sabes Pero que estaba hoy justamente escuchando que se expresa la secretaria del Departamento de Educación. Te doy ahora la palabra, Alice, es que como que te frisaste de momento. Ok, Estaba escuchando a la secretaria de Educación hoy hablando de que el 33% de la niñez pertenece a educación especial. Entonces,
no es para salir tan alarmados, porque los que estamos trabajando con niños podemos identificar, ¿verdad?, que es alto ese número. Y de igual manera la cantidad de niños que están diagnosticados con déficit de atención tipo combinado, que yo no sé qué, que entonces una cantidad de medicamentos que tú dices, ¿dónde entra el medicamento en este tipo de diagnóstico que me estás dando? Pero bueno, a lo que voy era, uno de los argumentos de ella era, y que aquí pues le doy entonces la palabra a Alice para que continúe, es que ella menciona que hay que evaluar por qué este aumento, pero es que son múltiples situaciones, son múltiples, o sea, como tú mencionas, múltiples determinantes, o sea, y no puedes decir ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque desde la alimentación o la falta de alimentación, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, esta diversidad de condiciones de salud. Continúa, y sigue. No Iba sé por la por dónde violencia nos de género. quedamos. Violencia Pues de la género, era violencia el que de estabas género, hablando. el aislamiento social, que ya lo tocamos con la tecnología, pero podemos tocarlo desde otras perspectivas, ¿verdad? Ese aislamiento social que estamos viviendo y ese individualismo que de alguna manera, ¿verdad?, le estamos enseñando a las generaciones a tener, y si no me pasa a mí, no me debe preocupar y no debo hacer nada. Y en la familia monoparental, donde en Puerto Rico la mayoría de los niños están siendo criados por mujeres que tienen que salir a trabajar, que tienen que cuidar los niños, que muchas veces son cuidadoras entre padres, ¿verdad?, que necesitan el cuidado más los niños, ¿verdad? Y es muy fuerte la carga, ¿verdad?, que tenemos, que de alguna manera en alguna parte ese hilo se va a cortarse, ¿no? Así que todo eso incide y tenemos que ver cada caso dentro de las, ¿verdad?, las posibles causas que puedan estar promoviéndolo. Pero la compañera aquí, cuando habla de esa educación a los padres, es importante, es sumamente importante. Y también el exigir un trabajo interagencial, porque el país trabaja desmembradamente y se repiten los servicios, o sea, se pierde el dinero, el tiempo, por no trabajar de manera coordinada, interagencialmente, con un plan que pueda, de hecho, servir a las personas que de alguna manera lo necesitan, porque están en riesgo. Ni siquiera es porque están aquí, pero que estén en riesgo. Y otra parte es que no somos preventivos, porque la carencia de educación es una de las razones que no somos preventivos. Y segundo, que podemos empezar a ver algunos indicadores y no hacemos nada hasta que no ocurra algo. Aquí vivimos apagando fuego. Mientras esa sea la metodología que se está usando como país, tenemos muchos problemas. Y está la gente que no quiere meterse en problemas ajenos, aunque graba cuando los ve, ¿verdad? Pero no se mete, no llama a las autoridades, no reporta, a menos que haya algún tipo de espectáculo con la situación y lo grabo, ¿verdad?, para coger likes. Tenemos que cambiar esa mentalidad también, porque ciertamente los problemas nos tocan, o sea, si está en nuestra comunidad, nos toca, si está en nuestra escuela, nos toca, y todos somos responsables de eso. Lo que pasa es que uno de los puntos que te iba a traer era, si tenemos una ley donde hay una obligación del Estado y te describe cada acción que debe tomar cada una de las agencias. Sin embargo, se vuelve letra muerta, y lo digo con toda responsabilidad como trabajadora social. O sea, cuando voy a educar a personas en cuanto a la nueva ley, y desde allá, desde la 177, o sea, tenemos unas responsabilidades, pero no trabajamos en equipo a favor de la niñez. Pero es que tampoco dentro de las agencias lo podemos ver, porque, o sea, hay que ser solidario con los colegas trabajadores sociales del Departamento de la Familia. O sea, trabajan con una cantidad de casos que tú dices, Dios mío, y ahí estos determinantes que tú mencionas va uno sobre uno sobre uno, y no puedo trabajar con uno porque es que tengo el otro. Y entonces desde ahí podemos ver, o sea, quién previene la violencia. Pero nuestros colegas están también brazos cruzados, sin recursos. O sea, y aunque eso es un tema que podemos trabajar ¿verdad?, por todo un día, si queremos, una convención,
Pero entonces vamos viendo esos determinantes, o sea, lo que estás mencionando de la familia monoparental, Alice, la verdad es que tenemos una cantidad de abuelos criando niños, También. adolescentes y unos abuelos de 80 y tantos años. Entonces, cuando ellos preguntan, ¿qué hago? Tú dices, yo no sé qué decirte. Yo no sé qué decirte porque tienes a un menor que es tu nieto, pero a lo mejor tú tampoco lo conoces, como tú mencionabas ahorita, Ujú, ¿no? ujú. Que llegan entonces a esa adultez, a esa adolescencia ¿y qué esperamos? Que estén en la calle. Entonces, ¿dónde están esos programas de prevención? Como bien entonces Jessica y yo estuvimos dialogando en algún momento, esos programas de prevención donde realmente no solamente es traer al menor de edad, es que tenemos una familia, porque ese menor sale de una familia que probablemente tenga múltiples problemas, que es lo que busca la ley 57. Sin embargo, ¿dónde están los recursos para poder? Entonces, tú tienes aquí un ciclo. Ujú. Entonces, tú dices, ¿cómo salimos de esta? Mm. Y yo creo que el que trabaja con esta población se ha dado cuenta que realmente son ciclos que se transmiten también en generaciones. Y cuando Generaciones. tú Ajá. atiendes, yo pudiera decir, más del 50% de la población de niños o adolescentes abusados sexualmente, cuando yo entrevisto al progenitor, también ha sido abusado sexualmente. Y eso se quedó en secretos familiares, casos que no se reportaron, las estadísticas bajísimas, pero es que la mayoría de los casos no se reportan porque se quedan como casos familiares. Y vemos cómo hay cosas y traumas no trabajados, porque muy pocos me han dicho que llegaron a recibir servicio. Y ahí tú ves cómo se van transmitiendo y esas vulnerabilidades que tuvo ese papá, Ujú. ¿verdad? De alguna manera, el área, como dijo la doctora Pérez, la pobreza, quizás falta de recursos, también conlleva a que haya unos elementos que ponen en vulnerabilidad al niño. Una persona que se ha mudado en muchas ocasiones de residencia, que tiene que vivir en familia de otras personas, en casa, ¿verdad? Ahí vemos factores de vulnerabilidad para niñez, para la niñez. ¿Por qué? Porque tenemos casas que, aunque pensamos que no, con hacinamiento, niños, ¿verdad? De diferentes géneros durmiendo en el mismo cuarto, donde sabemos que los niños, ¿verdad? Se les debe respetar su espacio, donde Ujú. cada uno debe tener su privacidad, la privacidad de su cuerpo, poderse cambiar sin que haya otra persona. Y eso, todo eso son factores de vulnerabilidad que cuando, si bien es cierto que muchas personas lo miran desde el privilegio, tenemos que ponernos verdad en el lugar de esas personas que tienen una necesidad de qué vamos a hacer. ¿Qué Claro. vamos a hacer todo? Porque ¿qué va a hacer el que está viendo? ¿Qué va a hacer el vecino? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la escuela? No solamente el Estado, yo creo que todos podemos hacer un poco más. Todos podemos, y como decíamos anteriormente, es que necesitamos comunicarnos en unison, o sea, que todos estemos interconectados como lo son las familias que rinden frutos, es que tenemos que comunicarnos entre sí, porque si Ujú. ciertamente mencionaron lo de las leyes, recuerdo cuando bajó un comunicado hace muchos años donde hablaban que las ausencias se tenían que reportar al Departamento de la Familia porque se le podían suspender, ¿verdad?, el sistema de asistencia nutricional. Y recuerdo la primera vez que yo llevé un papel al Departamento de la Familia, según cumpliendo con la ley, porque había hasta un formulario y me preguntaron, ¿pero y qué es eso? ¿Qué es eso que tú estás Nadie sabía lo que yo estaba entregando, yo estaba cumpliendo con la ley, porque si bien es cierto, un niño en su casa, eso es otro factor de riesgo. ¿Por qué Ujú. tiene supervisión? Es posible que no tenga supervisión porque un niño en horario escolar está en su casa, no sabemos. Puede ser que papá esté trabajando y lo dejó porque no había tiempo de llegar a la escuela. Pueden ser tantos factores, pero entre todos los factores que podemos ver, sigue estando el niño, el adolescente en una vulnerabilidad porque debería estar en la escuela aprendiendo y desarrollando unas destrezas. Ujú. Eso que estabas mencionando sobre la mudanza, y entonces aquí vamos a esa parte donde esa mudanza puede ser un trauma para ese menor porque es salir de la casa, las amistades, no sabemos en qué contexto sale, como tú bien mencionas, salgo de a lo mejor tener mi cuarto para pasar entonces a compartir habitación con otra u otras personas, ¿no? Y entonces
en una ocasión yo estuve trabajando también en lo que era el programa PAF, evaluando casos de menores, y estas niñas recuerdo que fueron removidas de su hogar y entonces pasan a otro hogar donde compartían sus pertenencias y su cuarto con otras niñas. Y recuerdo como aquella niña me dijo, pero es que yo no tengo cuarto y yo en mi casa tenía un cuarto. Entonces vuelvo, son esos momentos donde tú dices, no tengo que decirle, no tengo que decirle porque yo también tengo mi cuarto y cómo me sentiría yo si me sacas de mi cuarto para compartirlo con otras niñas y compartir hasta mi ropa, ¿verdad? Así que eso también es otro de esos elementos que bien lo trae la ley, ¿no? El trauma este de separación, y no solo es de separación, es de diferentes contextos que se separa este menor, ¿no? Uno de los puntos que quería traerle a ambas, ¿no? ¿Cómo es ese efecto en el desarrollo del niño? Este menor maltratado, ¿qué efecto tiene en ese desarrollo? Mira, ciertamente hay estudios que hablan de cómo hay cambios estructurales en el cerebro de un niño que ha estado expuesto a negligencia y maltrato. Estos niños que los dejan llorando, estos niños que no se les provee una seguridad. Hay regiones en el área cerebral que no están tan desarrolladas. En muchos niños, ¿verdad?, que han sufrido maltrato y negligencia, no están igual de desarrolladas que niños que no han sido expuestos a maltrato. ¿Y esto qué trae con ello? Trae retrasos cognitivos, trae, ¿verdad?, mayor rezago académico, mayor propensión a retrasos del desarrollo como problemas del habla. Un niño que se cría entre violencia doméstica, ¿verdad?, puede desarrollar Ujú. traumas que tienen que ver con el habla, diagnósticos que tienen que ver, ¿verdad?, con ese desarrollo. Pudiéramos ver también niños fracasándose en el área escolar. Hay estudios que hablan también que adultos que han pasado por múltiples eventos de trauma en su vida tienen mayor propensión a desarrollar hipertensión, diabetes, condiciones de salud crónica. Así Okay. que vemos cómo se va afectando en todas las esferas, desde la parte cognitiva, desde la parte social. Este sistema nervioso de una persona que ha estado expuesta a trauma está en alerta constante. O sea, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todos los que están aquí y de los que van a ver, viene preparado biológicamente para responder ante situaciones de peligro. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando ese niño está expuesto a constante peligro? Esa alarma del sistema biológico, ¿verdad? A nivel neurológico, la amígdala se pone hiperalerta. Así que tenemos un sistema nervioso central alterado, lo que hace que esté totalmente, ¿verdad?, en alerta, que empiece a desarrollar como mensaje: el mundo es peligroso, ¿verdad? Lo que me rodea puede ser peligroso, y desarrollar ansiedad. Hay mayores propensión a muchos diagnósticos de salud mental que, aunque si bien es cierto, no todo el que vivió negligencia o maltrato tiene por qué padecerlo, la realidad es que a nivel biológico este maltrato o negligencia trae consigo una secuela que afecta en todas las esferas. Ujú. Sí, y siguiendo esa línea, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes a los indicadores y a las señales de ese niño o esa niña maltratada, porque los niños deberían estar felices, ¿verdad? Y los niños deberían querer estar en la escuela y deberían querer compartir con otros niños y jugar y deberían verse saludables, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con que esté flaco o esté gordo, sino verse ágil y activo. Eso sería parte de las cosas que tendríamos que mirar. Pero si yo veo un niño que se empieza a aislar, que no quiere jugar, eh, que llora mucho, ¿verdad? De hecho, niños que se tornan agresivos y violentos con otros niños. Son señales importantes de posible, ¿verdad? Y no estamos diciendo que necesariamente es maltrato, sino que son señales a las que tenemos que estar pendientes, porque algo Pendiente. pasa, Ujú. ¿verdad? Algo pasa. La falta de higiene de un niño, o que veamos problemas de alimentación, ya sea que no quiere comer o que coma en exceso, o que te diga que no come en la casa, ¿verdad? Porque también está la información que puede brindar moretones
frecuentes y sabemos que los niños se caen, ¿verdad? Jugando y todo ese tipo de cosas, pero si yo tengo un niño que continuamente está, ¿verdad? Tiene moretones y posiblemente tiene moretones en áreas que no fue un raspazo, ¿verdad? Que son moretones que nos pueden hasta llamar más la atención, pues también tenemos que estar pendientes, cambios significativos en esa conducta, ¿verdad? Ese aislamiento de momento, el llanto, el que se ponga hipervigilante en situaciones y no lo era. Son cositas que tenemos que estar, un niño que tenemos que estar pendiente, un niño que no tenga destrezas sociales, todo eso de momento nos tiene que llamar la atención para ver qué es lo que está ocurriendo, porque volvemos otra vez, el perfil de un niño debería ser un niño feliz, un niño que quiere socializar, un niño que se vea, ¿verdad?, saludable, que esté limpio, eso es lo que deberíamos ver. Pero si no lo vemos, pues entonces empezamos a poner ¿verdad?, las banderitas de alerta para empezar a ocultar qué es lo que pasa. Y nos corresponde, y lo dijo Jessica ahorita, nos corresponde a todos. Esto no es trabajo solamente del gobierno. O sea, la responsabilidad es de todas las personas, ¿verdad? Del vecino, están los profesionales de la escuela, están las madres que están allí, padres alrededor de la escuela, de lo que pueden estar viendo, pero es responsabilidad de todos, porque ciertamente, siempre cuando ocurren estos casos, lo primero que decimos es, la culpa es la de la madre o es la del padre, ¿dónde estaban los padres? Pero cuando estos casos se dan, estos indicadores llevan tiempo viéndose y lo tuvo que haber visto un maestro, un trabajador social, un director, un conserje, un policía, un amigo, un vecino, un tío, un abuelo, o sea, y esta otra gente, ¿qué pasó? Que no miraron las alertas y entonces pudieron poner a salvo a estos niños. Claro. Sí, bien importante eso que estás diciendo y voy a añadir, yo, ¿verdad? Que entonces yo como trabajadora social tengo otra parte en este proceso, que en muchas ocasiones escuchamos decir, ay, pero es que ella se pasa aislada, pero es que así también era su hermano o así también es su mamá. Sí, pero como tú bien mencionas, Alice, o sea, los niños van a la escuela y quieren estar felices, quieren compartir, quieren saludar a la Missy bien contentos, quieren ir al comedor, o sea, que no asuman que algo está pasando pues porque sí, no, es que esas banderas que se van identificando, hay que tomar acción sobre ellas porque a lo mejor sí, como, aunque tú dices que no siempre los papás son los responsables, pero si son los padres que se dan cuenta, ¿qué está pasando en la escuela? Claro. Cada día escuchamos los casos de acoso escolar, con una violencia que tú dices, pero ya los niños no se empujan, ni se dicen algo, no, es que voy al puño, es que voy a insultarte, entonces cada vez son más pequeños, ahora mismo digo, hace un tiempo de cuarto a sexto, o sea, estaban candela. Yo no sé si ustedes han estado en escuelas recientes, no sé si ya seguimos bajando a segundo grado, pero niños que ustedes dicen, Dios mío. Entonces, esa parte que estaban mencionando también hay que tenerle ese indicador, hay que también prestarle atención. Se aísla demasiado, él no quiere salir de la escuela, quiere estar en la escuela hasta más tarde, quiere llegar mucho más temprano, ¿no? Así que todo eso es bueno que tanto los padres, las personas que nos están viendo, sí lo tengan en cuenta y que puedan notificar al trabajador social o trabajadora social de la escuela donde esté. Y como bien mencionó ahorita, Ale, esto no es un asunto del gobierno, a lo mejor esto también pasa en los centros de cuidado privado, esto pasa en diferentes lugares, en los equipos de pelota, de baloncesto, de voleibol, o sea, no es que tiene un lugar específico esa violencia en contra de la niñez, no, ese maltrato. Y sobre todo que si empezamos a hablar de abuso sexual, podemos estar también 2 días hablando, ¿no? De esos acercamientos que los mismos menores de edad no quieren decir lo que está pasando por vergüenza, por estas etapas por las que estén pasando, por la fidelidad que le tienen a ese agresor identificado, por la autoridad que representa esto, ¿no? Por el famoso no te voy a llevar a Disney si dices algo, porque
porque bueno, eso, yo me imagino que esto sigue siendo, aunque estoy lejos de lo que es el menor abusado, pero siguen siendo tal vez esas amenazas, ¿no? Para que los menores no digan. Así que yo creo que nosotros tenemos en este proceso un reto bien grande dentro de lo que es nuestra, cada cual desde nuestros espacios, ¿no? Son retos que todos los días nosotros decimos, por dónde vamos, qué está pasando, todos los días algo nuevo, también el factor generacional. A lo mejor podemos decir pues que la generación X está de esta forma, pero tenemos otras generaciones que se van integrando y esas generaciones que hay de ellos que no quieren tener hijos, que es lo que estabas hablando desde el comienzo, o sea, el no tener hijos, no tenemos más niños, pero esos que sí tienen hijos, que eligen traerlos al mundo, que eligen que vayan a la escuela, ¿cómo somos como padres? Que eso también es parte, ¿verdad? De este proceso de desarrollo para los niños, pero a veces tenemos padres y madres jóvenes que tal vez no cuentan con destrezas o como bien mencionó Jessica, a lo mejor también fueron abusados en su infancia. Y entonces, ¿cómo lo manejo ahora si no se trabajó, no? Déjame añadirte algo ahí. Hay veces que los niños no los traen y te dicen, este niño se está comportando de tal forma, pero eso no lo aprendió en casa porque eso no pasa en mi casa, ¿verdad? Pero quizás ellos no lo hacen entre ellos, pero volvemos otra vez. Hay una falta de supervisión donde lo está aprendiendo y hay, ¿verdad? Y hay una estimulación de otra parte, un refuerzo a esa conducta de otro lado. O simplemente es una manera del niño llamar la atención, me porto mal porque yo necesito que ustedes me atiendan. Así que esas cosas también son importantes porque rápido es como, esto yo no lo hago, así que lo tienes que estar aprendiendo en otro lado. Ojo, porque hay muchas maneras de aprender, ¿verdad? Claro. Una es el modelaje, pero también el tener esos espacios de aprenderlo en otros espacios y de que yo quiera buscar algo de ti que no me estás dando porque yo necesito tu atención y yo estoy todo el día con una tableta. Así que son cositas que también tenemos que estar pendientes de esos cambios conductuales. Y yo creo que no se puede tomar, y los padres que nos puedan estar viendo, es que no podemos, o maestros también, o cualquier persona que nos pueda estar viendo, es no tomar en poco cualquier cambio conductual o emocional que vea en el niño. No minimizar y tampoco asumir. Es importante que dejemos de asumir. Nosotros desde nuestra mentalidad asumimos en muchas ocasiones qué es lo que puede estar pasando en el niño y a veces algo tan sencillo como uno decir, yo recientemente le dije a un niño, y wow, y te dio miedo. Y me dijo, miedo no, dolor. Yo asumí que la puya, le había dado, ¿verdad? Como ya le decía, la pullita, era la inyección que le habían puesto en el laboratorio. Pero qué bueno es clarificar, ¿ves? Que ella me clarificó que desde mi mente adulta yo pensé que lo que le había dado era, ¿verdad? Este miedo y ella decía miedo no, dolor. Y algo tan sencillo como una clarificación, porque desde nuestra mente adulta pensamos de una manera y al no ponernos en los zapatitos de esos niños, podemos Claro. asumir cosas y darlas por hechas. Y yo creo que es bien importante que nosotros, ¿verdad? Profesionales, padres, toda población que trabaje con niños, debemos de no asumir, debemos a no tomar en poco cualquier cambio que esté teniendo. Yo siempre he dicho que si de momento el niño tenía buenas notas y empezó un cambio bien abrupto, tenemos que ver qué está pasando y tenemos que sentarnos como familia, tenemos que sentarnos con el componente escolar a ver qué está pasando porque algo debe estar pasando si hay un cambio abrupto en el funcionamiento del niño. Ahora vamos a hablar de los niños que no dan, que aparentemente no dan señales, porque como habló, ¿verdad? Habló Yeida, hay tantos factores que pueden influenciar en que un niño no hable, igual a que una víctima sobreviviente de violencia doméstica no hable. La gente piensa que las víctimas sobrevivientes se quedan porque quieren, claro que no. No, no. Nadie le gusta ser violentado, ni en el trabajo, ni en ningún tipo de relación. A nadie le gusta que le violenten sus derechos. Así que la persona que permanece en una relación de violencia, sea cualquiera, sea, ¿verdad? O sea un niño, es que no encuentran cómo decir lo que le está pasando. No saben lo que le está pasando. Hay muchos niños que piensan que estas conductas mamá o papá lo hacen con todos los papás o todas las mamás
tienen esta conducta con todos los niños, porque ellos generalizan y piensan que así debe actuar un papá o una mamá, Ujú, o así ujú. debe actuar un padrastro. Así que yo creo que esta psicoeducación desde que son pequeños con estos niños, de que yo le puedo, ¿verdad?, dar la autonomía de que él sepa que, ¿verdad?, pueda contarme las cosas, esta confianza, es que son tantos elementos, ¿verdad?, que el niño se pueda sentir en confianza, que tú le recuerdes que, que si algo sucede te lo puede dejar saber, Claro. enseñarle cuáles son los números a llamar en cuanto a emergencia, que el niño pueda saber cuál es el nombre de las partes privadas. En Puerto Rico, yo no sé en otros países, pero hay tanto miedo en ocasiones en hablar las cosas como son. Entonces yo siempre le digo a los papás, si tú no le hablas como, como es, lo que va a pasar es que otro en la calle le va a enseñar de otra manera que no es correcta y tú vas a perder esa primicia de poder decir de la manera correcta, esto se llama de esta manera. No, eso no es una mala palabra. No, no, es que así se llama, porque entonces los niños tú los ves como asustaditos porque dijeron esa palabra cuando, ¿verdad? Hay literatura que dice que el niño que sabe identificar por nombre sus partes privadas, pues está en más ventaja de poder explicar qué es lo que le está Claro. Ujú, sucediendo y comprender qué es lo que le está sucediendo. Así que hay muchos elementos desde que los niños van creciendo que tenemos que desmitificar, que tenemos que trabajar en psicoeducar, en reconocer que aunque a mí me criaron, ¿verdad? No a mí, ¿verdad? Pero cuando la gente que dice, ay, es que así a mí me criaron y mira, yo soy hecho y derecho, yo soy un psicólogo, yo soy una trabajadora social, pero tenemos que desmitificar eso, son otros tiempos, hay generaciones que han errado y nosotros no podemos seguir errando y justificando la ujú. violencia porque la violencia es violencia. Así que empecemos porque hay que desmitificar que el castigo físico es una manera de resolver las situaciones porque le estamos enseñando al niño que la violencia es la manera de resolver De todas las resolver. situaciones, ¿verdad? Tenemos que empezar a nombrar las partes privadas. Tenemos que empezar a generar espacios de confianza con los niños. Que en vez de darle a la tableta, pues hoy vamos a dedicar 15 minutos, pero 15 minutos en plena atención con ese niño. No es 15 minutos que yo estoy contestando al jefe o estoy Ujú, escribiendo correo, no es 15 minutos, 20 minutos, media hora, que yo me siente diaria para dedicarle tiempo de calidad a ese niño, que ese niño sepa que yo estoy aquí pendiente de él y que a mí me interesa su bienestar. ¿Ve? Y son todos esos factores que no cuestan nada, porque no estamos hablando que ellos tienen que hay que invertir, no es que se tiene que normalizar otra vez las reuniones en familia, los movie night, en películas, dejando ujú. los celulares, como por ahí vemos que ponemos, los ponen en la cajita, hoy vamos todo el mundo a poner los teléfonos en la cajita y Ajá. vamos a salir al patio a ver una película, aunque sea de la manera que sea, ¿verdad? Aunque sea que rastren el televisor por la puerta de atrás, pero son cosas que como familia ayuda a que la gente pueda unirse, que los niños generen espacios seguros, que creen apego seguro, porque un niño con un apego inestable, donde sabe que papá o piensa que papá o mamá no lo van a proteger, la realidad es que se va a sentir un factor de vulnerabilidad para decirle algo, porque es que si no me va a proteger, ¿para qué yo voy a hablar? Y ni hablamos de los Ujú, elementos que Yeida mencionó ahorita, que eran los relacionados al grooming, ¿verdad? A la manipulación que utiliza la persona que pueda ser agresora. En casos de abuso sexual, pues podemos hablar, ¿verdad? Esa intimidación que después de que comete los actos, le dice, pues voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu ujú. papá. Que vemos el elemento del miedo, intimidación, manipulación, lo que le ofrezco a cambio de, ¿ve? Y hay muchos elementos que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de esto. Sí, yo quería añadir a esto que estás mencionando, Jessica, cuando hablaste de lo que es la violencia de género, eh, no, yo soy sobreviviente y no permanecemos en una relación porque sí, porque nos gusta. Nos Ujú, quedamos por temor y más cuando somos profesionales de la conducta que nos da miedo a decir, estoy atravesando por esta X o Y situación porque todo el mundo piensa que el que seamos profesionales de la conducta te exime ¿verdad? A atravesar por esta situación. Pues la verdad es que no, se sufre ujú, muchísimo porque la presión que tienes ante las personas diciéndote
¿Cómo va a ser que tú estás en una relación de violencia si tú eres trabajadora social? Y cuando tú evalúas casos de niños abusados, tú debes saber cómo salir de ahí. Pues no. Y a eso también, pues quiero a las personas que nos están viendo, o sea, si usted es víctima de violencia de género, quiero que sepa que la ley establece que eso es maltrato hacia un menor. Probablemente usted piense que usted es un excelente padre, que usted es una excelente madre y no estamos quitándole, ¿verdad? Ese pensamiento. Lo que sucede es que hay veces que entran en el análisis de yo estoy aquí por mis hijos, yo estoy aguantando por mis hijos, cuando realmente estamos incurriendo también en lo que es el maltrato. La ley 57 del 2023 lo establece de esa manera. Así que si usted atraviesa por alguna situación, busque ayuda porque hay trabajadores sociales de las escuelas, de la iglesia, busque ayuda, no se quede ahí, porque igual le está provocando alguna situación que vaya a afectar entonces a estos menores de edad. Invitamos también que hay servicios gratuitos, ¿verdad? Y lo queremos que quede aquí registrado, ¿verdad? Que los municipios últimamente han abierto proyectos para atender a víctimas sobrevivientes, por ejemplo, en el área oeste, Isabela, Aguadilla, tienen proyectos totalmente gratuitos, está también en San Juan Casa Julia, Hogar Ruth, son, ¿verdad? Organizaciones que dan y que no tienen que pagar nada por el servicio, que que toquen las puertas, que yo sé que va a haber personas dispuestas a ayudarles y acompañarles en el proceso para que puedan salir de esa relación y darle el bienestar que los niños y ellos necesitan, porque la realidad es mejor que padre no esté presente si es, ¿verdad?, un maltratante, a que esté la figura del padre presente y le ocasione un daño Claro. mayor. Así que son evaluaciones que en el proceso ese profesional le puede ayudar a comprender. Y en el Alice, caso ¿alguna de, recomendación sí, que tú en el quieras? caso de los maltratos menores, ¿verdad? Recordar que ahora las escuelas también tienen psicólogos escolares, cuenta con consejeros, tiene trabajador social, así que hay un equipo completo, ¿verdad? Para trabajar la parte emocional y conductual, y que son personas que si usted no sabe, usted puede ir y orientarse. También están todos los centros de salud que están obligados también a dar orientación, seguimiento. Así que el poder identificar estas áreas, pues son importantes. Y es mejor que ante la duda uno salude y pregunte a quedarse callado y no dar esa información. Igual hay que darle esa orientación a los niños y a las niñas, que si ellos entienden que alguien está haciendo algo incorrecto, mejor lo diga. A lo mejor lo que está pasando no es incorrecto, pero es mejor levantar la bandera a tiempo por si las dudas que no decir nada. Me parece que de lo que Jessica estaba hablando es que hay que retomar también unos buenos hábitos de convivencia, y eso ¿verdad? Se empieza desde el hogar. Y nosotros como padres y madres tenemos que mirarnos si ciertamente estamos sacando el tiempo para atender a nuestros hijos e hijas. Si nosotros estamos teniendo actividades que ¿verdad? Terminen en repercutan en el bienestar de estos niños. Así que tenemos tiempo para leer con ellos, tenemos tiempo para ir a prácticas deportivas, tenemos tiempo para enseñarle alguna destreza, tenemos tiempo para compartir en familia, para crear lazos nuevos, familiares y sociales. Tenemos tiempo para enseñarle que no todo el mundo es igual a nosotros, porque la diversidad es importante reconocerla, Claro. respetarla, entenderla, ¿verdad? Porque si queremos un mundo inclusivo y justo, yo tengo que reconocer eso, no tolerarlo, entenderlo y aceptarlo. Que no todo el mundo tiene el mismo techo que tengo yo, ni tiene, ¿verdad? Las mismas cosas que yo tengo, pero siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos y merecen los mismos derechos, las mismas atenciones, ¿verdad? Todo eso, ¿estamos sacando el tiempo de eso? ¿O simplemente estamos dejando a que ellos interpreten? Y por eso ocurre muchas veces el acoso escolar, porque tengo esto que es diferente a mí, y si es distinto lo maltrato, ¿verdad? Porque no estamos presentes en esa orientación. O sea, hasta en las películas hace falta que uno se siente y le explique.
¿Qué tú entendiste de esa película que viste? ¿Qué no? Esa orientación de la madre, del padre, ante todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es importante. ¿Estamos sacando ese tiempo para hacerlo? Ujú. Sí, eso es una excelente pregunta. Y yo también quería añadirle a esto, eh, es importante también que los padres se eduquen sobre esa diferencia que hay entre lo que son las conductas sexuales, la educación sexual, la sexualidad y el abuso sexual. Y no solamente los padres, sino también todo profesional que trabaja con niños, ¿verdad? Con menores de edad, porque no es lo mismo. Entonces, en muchas ocasiones, ay, no, pero eso le toca a la escuela, no, eso le toca a los padres, eso nos toca a todos, ¿verdad? Y son cuatro elementos diferentes en donde todo el mundo va a pasar por ahí, todo el mundo tiene que conocer de educación sexual, de lo que es su sexualidad, o sea, la sexualidad es todo, ¿verdad? Es lo que somos. Y es bien importante que eso también se conozca, porque ahí entramos entonces en lo que es negligencia, ahí ustedes me entienden, o sea, por ahí vamos viendo esta gama de información que es bien necesaria que los niños la aprendan desde los grados elementales, que aprendan desde lo que es el valor, ese autoconcepto, todo eso que lo identifica, ¿no? Y por ahí vamos desarrollando menores de edad con capacidad de discernimiento, con seguridad, que lo mejor que podemos hacer es tener esos niveles de autoestima bien altos, que si algo pasa, yo voy a ir a donde quien sea y voy a decir, a mí esto no me gusta, ¿verdad? Y eso sería lo ideal, sería ideal. Y de igual manera quiero decirle a las personas que ven este video, o sea, si usted identifica un indicador de lo que es su hijo no era así o su hija no era así y ahora está haciendo, tenga la confianza de ir a donde alguien, pero alguien que pueda ayudarlo, no es que vaya al colmado de la esquina y comente lo que está pasando. Habemos profesionales de la conducta que le podemos orientar, ¿ya? Ahora, hay que estar dispuesto porque no sabemos qué esté pasando y si hay que enfrentar la situación, pues entonces le podemos dar esas ayudas que existen, como bien han mencionado las compañeras. Chicas, algo para cerrar, algo que ustedes quieran recomendarle a las personas que ven este video. Bueno, yo lo que quiero decir es que primero tenemos que entender que los niños y niñas tienen derechos. Los derechos de las niñas todos los días los estamos violentando, porque desde el adultocentrismo pensamos que los únicos que tienen la razón son los adultos, ¿verdad? Y es la única voz que se puede estar oyendo, utilizando, y no es cierto. Los niños tienen derecho, ¿verdad? De hecho, a jugar, a alimentarse, a recrearse, a educarse, a la salud, y son muchos derechos como para nombrarlos ahora, pero tenemos que estar vigilantes de que no estamos violentándole sus derechos, ¿verdad? Y si usted no los conoce, puede buscarlo, ¿verdad? O puede orientarse con un profesional de la salud en cuanto a los derechos de la niñez y de cómo usted puede reforzarlos y educar a los niños también a que defiendan, reconozcan sus derechos y los defiendan. Gracias, Alice. Jessica, cuéntame, ya No, para ir cerrando. y me uno a las palabras de la doctora Pérez, creo que sí, los niños tienen que verse como sujetos de derechos y eso implica también el que yo le explique a los niños las cosas que estoy haciendo. Estamos acostumbrados a vivir en este mundo de adultos donde cosificamos los niños como, ¿verdad? Seguimos andando y no le explicamos, mira, mañana vamos a hacer esto, hoy vamos a ir a casa de fulano, porque estamos pensando en el niño, no lo vemos, lo estamos cosificando y no le prestamos quizás, y no es que no le presten la importancia, pero no lo vemos como sujeto de derecho, como una persona con autonomía, como una persona que merece saber lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que voy a hacer. Así que aquí lo importante es que consideremos la importancia. Los niños son el futuro de mañana, son la base de la sociedad. Lo que tú construyes hoy, mañana, ¿verdad? Va a estar en otras posiciones y no queremos que se sigan repitiendo ciclos disfuncionales.
Queremos trabajar con que ese niño pueda, ¿verdad? Obtener su mayor potencial y que sigamos, ¿verdad? Construyendo una sociedad donde todos merecemos vivir y donde todos deseemos vivir, ¿verdad? En armonía. Y aunque Claro. sabemos que no vamos a lograr un 100% de armonía a nivel mundial, pero que por lo menos desde lo poquito que nos tocó, que es ese núcleo familiar, podamos ir construyendo espacios de paz para promover, ¿verdad? La menos violencia posible dentro de lo que quepa. Así que invitamos a todos esos papás que necesitan esas herramientas para poder trabajar con situaciones con los niños, que vayan a lo que dijo la doctora Pérez, a la escuela, que hay psicólogos, hay trabajadores sociales, si es de violencia doméstica, los programas de comunidad, y que aprovechen esos recursos que nos da, bien es cierto, ¿verdad?, el Estado o las sin fines de lucro para poder atender esas necesidades. Bueno, Jessica, gracias mil. A los que nos están viendo en este video, la doctora Jessica Morales tiene práctica privada. El número es el 787-685-6742. En mi caso, yo soy trabajadora social de profesión, soy estudiante también de psicología industrial organizacional y siempre ofrezco mi número de teléfono para asesorar y ofrecer la información correspondiente en cuanto a las leyes, como bien mencionó la doctora Alice Pérez, en cuanto a lo que es esa Carta de Derechos de los Niños. O sea, es bien importante que tanto los padres como los niños lo conozcan, y esto le permite a los niños tener otro tipo de desarrollo frente a los demás niños, y entre ellos mismos pueden ir corriendo la voz. ¿Tú sabes qué son los derechos, no? Claro, eso se enseña a los niños de otra forma, con otro vocabulario, utilizando otras estrategias de enseñanza, ¿no? Así que mi teléfono es el 787-688-0004. Soy trabajadora social de profesión, así que si estás en la libertad, si usted tiene alguna duda, estamos a la orden. Así que bueno, gracias mil a ambas por haberme acompañado en este proceso. Gracias por sacar tiempo para hablar un poco sobre lo que es la niñez en Puerto Rico, lo importante que es salvar a los niños. Así que bueno, gracias mil, y será entonces para una próxima ocasión. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias.